¿no? Muy bien, vamos a revisar una ventana y podemos hacer cualquier modificación. Bien, muchachos, el día de hoy vamos a tratar de manejar gérmenes induciendo la información a lo más importante dentro del punto de la patología oral, ¿no? Pero hay gérmenes, por ejemplo, como en este caso, vamos a avanzar, las enterobacterias. Estas enterobacterias son obviamente gérmenes que lo vamos a encontrarlo a nivel del tracto intestinal bajo y proceden de estructuras típicamente gram negativas, no esporuladas, y tiene una alta condensación de gérmenes. Y anoten esto, chicos, la Escherichia coli. Vamos a hablar bastante de la Escherichia coli. Hablaremos que en este bloque está la salmonela. Miren, aquí encontramos la Yersinia. Y anoten este dato porque no lo tengo como clase, pero mucho cuidado cuando se les pregunta gérmenes asociados a enfermedades zoonóticas. Y cuando hablamos de zoonótica, su respuesta, le voy a pedirle 4 gérmenes, anoten esto, no está en la clase completamente como zoonótica, pero tiene que asociarla. Por ejemplo, está aquí en el Campylobacter. El Campylobacter jejuni es un germen que vive sobre todo en las heces ¿de quién? De las aves, en este caso de la gallina, por ejemplo. ¿Ya? En este punto vamos a asumir la Yersinia pestis, otra zoobacteria. La Yersinia pestis usualmente es la bacteria, está contenida, para que me entiendan, esta bacteria está contenida en, obviamente, a ver si nos entendemos un poco de esto, en la saliva, para que me entiendan así, en la saliva de la pulga de las ratas. ¿Correcto? Y la rata, siendo un animal típicamente zoonótico, esta pulga se llama la Pseudophila cheopis. Esta Yersinia pestis obviamente contribuye a una enfermedad bastante grave que ha sido controlada desde los años 1400, la época de la Edad Media, y se habla mucho de la presencia de ratas asociadas con la Yersinia pestis. Y hay varios tipos de Yersenias, una de ellas, la más grave, la Yersinia que genera la peste bubónica, la peste sistémica, que se transmite por la misma vía aérea. Correcto, por eso es una enfermedad típicamente zoonótica. Otra es la brucela, hoy día hablaremos un poco de la brucela, correcto, y también hemos tomado un tema anterior, ¿cuál era? A ver, alguien que me se recuerde una bacteria zoonótica que hablamos la clase pasada. A ver, alguien que se recuerde una enfermedad zoonótica que vimos la clase pasada. Profe, ¿el tétano? Ajá, el tétano. ¿Por qué el tétano? Ataca los músculos, profe, y hace que se mantenga. ¿Pero qué tiene que ver los animales acá, hijo? Ah, ya, por forma de contagio, profesor. ¿Y cómo se...? No, te hablo de una enfermedad zoonótica. El tétano no es una enfermedad zoonótica. Ah, ya, entonces, era... El antrax, doctor. Antrax, muy bien, mi estimado Quispe. Claro, el antrax está asociado con los animales, dijimos. El foco primario es en ellos y nosotros tomamos contacto con las bacterias esporuladas del antrax, ¿no? Mucho cuidado con el término, ¿ah? Vamos a hablar hoy día también de una enfermedad zoonótica, mucho cuidado, zoonótica como la brucela, y vamos a hablar también de la leptospira. Anoten también la leptospira, es una enfermedad típicamente zoonótica, así que tenemos una alta carga de enfermedades que están asociadas con animales, ¿ya? Así, vamos a seguir, chicos, vamos a seguir. Acá tenemos también la salmonela, una enfermedad bastante importante. La semana pasada hemos abierto un curso, estuvimos dictando un curso sobre enfermedades típicamente lo que llamamos, a ver, ese término, anótenlo este término, por favor, no quiero problemas después, ¿ah? Hay 4 enfermedades simuladoras que forman infecciones a repetición en el ser humano, y cuando se evidencia enfermedades crónicas por infecciones, se debe de considerarse. ¿Y por qué hablamos de enfermedades simuladoras? De verdad simula una serie de patologías que vamos a encontrar en su patología común, sobre todo en personas que hacen cuadros febriles. Y recuerden, estas enfermedades zoonóticas
también son parte de este contexto, pero las enfermedades simuladoras son enfermedades, reitero, que tienen una alta gama de presentación de fisiopatogenia. ¿Cuál es uno? La sífilis. Hoy día hablaremos un poco de la sífilis. Punto 2. Vamos a hablar hoy día de una enfermedad, una enfermedad simuladora importante, es la brucela. Caramba, o sea, aparte la brucela puede estar inclusive enfermedades dérmicas, con daño cerebral. Otro germen importante, y acá lo tengo al frente, la salmonelosis, la salmonela. La salmonela, caramba, son enfermedades simuladoras. Y la cuarta enfermedad simuladora que hoy día también veremos es la tuberculosis. Son cosas prácticas que en la clínica, niños, personas que tienen fiebre a repetición por enfermedades infecciosas, oye, tienen que primerito manejar las cosas básicas, lo más básico. Por eso se hacen pruebas de entrada, se hacen pruebas de laboratorio, de aglutinaciones para evidenciar, diferenciar de estas enfermedades comunes. La tuberculosis, caramba, simula una serie de cosas. La tuberculosis vamos a encontrar en la boca, a nivel ocular, a nivel testicular, intestinal, cerebral, en la piel. Caramba, la tuberculosis simula una serie de cosas. Están pensando en enfermedades rarísimas y son enfermedades básicamente básicas, claras, reitero que es bastante común, como la sífilis, ¿no? Así que acá tenemos en este bloque, los gran negativos, la salmonela, la Yersinia, ya dijimos, enfermedad zoonótica. Tenemos el vibrio cólera, una enfermedad, ojo, una enterobacteria que genera toxinas, una enfermedad tremendamente grave. Por los años 90, 91, hemos tenido en el Perú una alta crisis sanitaria por el efecto de tener como primeros casos en toda América de vibrio cólera. Anteriormente no lo teníamos. Y en este bloque está aquí la Pseudomonas aeruginosa, una alta tendencia, ojo, y ahora veremos, lesiones oculares, centralmente hablando, en la boca. Tenemos esta Pseudomonas aeruginosa. Es una bacteria típicamente, ojo, típicamente intrahospitalaria, pero que causa pues una alta tendencia a la virulencia y da una alta resistencia. Quizás este es el germen más resistente que todos los demás en su capacidad de rápidamente bloquear antibióticos comunes. Y tiene muchos pigmentos. Y se habla pigmentos. Cuando algún día, chicos, escuchen, vean, algún día vean una lesión que está teniendo elementos purulentos a colores, verde, amarillo, rojo, inclusive celeste o azul, oiga, piensen Pseudomonas aeruginosa, cosas prácticas que le va a ayudar. Acá tenemos entonces la enfermedad diarreicas, y hay mucho cuidado con esta pregunta. Hay 4 grupos, lo más común de las enfermedades diarreicas, mucho cuidado: la enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterotoxigénica, hemorrágica. Todos estos 4 son parte de la Escherichia coli. Por eso lo ponemos en primera instancia, este germen, la Escherichia coli, es altamente patogénica a nivel intestinal, causa diarrea con líquido, con sangre. Cada uno tiene una peculiaridad. La pregunta sería, pues, con mucho cuidado, mucho cuidado con esta pregunta, diría, oiga, ¿y cuál es la Escherichia coli? Es la más agresiva en niños, que genera diarrea sanguinolenta, el síndrome hemolítico urémico. Anoten, es la enterohemorrágica, claro que sí. Esta famosa elementos productores de verotoxinas es tremendamente agresiva, reitero, en niños menores de 5 años genera muerte. Y a veces el uso de antibióticos no es propicio para manejar, porque acá trabajan toxinas agresivamente muy importantes en la parte de Sudamérica. Los primeros casos aparecieron obviamente en la parte de Argentina. Y como verán, todos estos gérmenes tienen 3 antígenos importantes. Cuando dijimos antígenos, son proteínas propias de ellas, ¿no? El antígeno H, anoten por favor, que es la estructura flagelar. El antígeno O, que representa la parte somática del cuerpito de la bacteria, y algunos tienen la bacteria B, que es de la cápsula de estas bacterias, y todos generan toxinas, enterotoxinas. Caramba, el famoso LPS, se recordarán, lipopolisacárido. ¿Por qué? Porque son exclusividad de los gran negativos. Así que acá tenemos las endotoxinas, enterotoxinas bastante agresivas, reitero, por su capacidad de propagación de la enfermedad. Y vamos a encontrar acá
obviamente la tifoidea, encontraremos otros gérmenes muy importantes, cuadros sépticos de nivel oral. Ven acá esta imagen, un niño con deshidratación muy grave por efecto de toxinas, por efecto de estas bacterias, en este caso la enterotoxigénica. Vean ustedes cómo esta bacteria, por medio de sus pili, vean acá los pili se adhieren a la submucosa del intestino, generando una alta concentración de ellas, una alta replicación y la invasión propiamente dicha, dañan el endotelio, el epitelio, en este caso del enterocito, del intestino, lo que genera pues la persistencia de enfermedades enterotoxigénicas. Acá trabajan toxinas, no vamos a hablar mucho de esto, no es parte de su carrera de ustedes, pero que conozcan que tenemos una alta, dijimos, concentración de Escherichia coli, la mayoría gastroentéricas. Ahí tenemos la Shigella, que también tiene toxinas, la Salmonella, que vamos a hablar como la simuladora importante, y abajo, ¿qué dijimos? La Yersinia pestis, como dijimos, esta enfermedad está muy bien asociada por esta bacteria, está, como dijimos, en la saliva, las glándulas salivales de ¿quién? De la pulga de las ratas. Ahí viene el detalle. En el Congreso deben haber muchos de ellas, chicos. Acá tenemos la shigelosis, una enfermedad que produce diarrea con sangre, un cuadro entérico importante, porque acá trabaja la enterotoxina, y hay varios tipos de shigelosis que producen la disentería. Siempre que digan diarrea disentérica, condicione lo que es diarrea con sangre. Esa es la idea, diarrea con sangre. ¿Correcto? Esa es la característica de este tipo de shigelosis. Y acá tenemos el vibrio cólera, como dijimos, el vibrio cólera, el elemento importante es la toxina colérica. Y esta toxina del cólera involucra la alta posibilidad de producir un daño directamente a contribuir a la deshidratación grave del paciente, sobre todo en niños. Y la ataque de cólera, reitero, es una enfermedad que genera una alta mortalidad por el efecto de generar shock hipovolémico. El shock hipovolémico es la causa primordial porque estas personas mueren, obviamente, por un efecto de la alta pérdida de elementos, vamos a decirlo así, cloruros, de elementos de electrolitos, que pasan desde la parte del plasma de la sangre hacia el lumen intestinal y por ahí eliminan, por medio de la diarrea, estas personas pueden hacer un paro denominado también hipovolémico. No se olviden, esa es la característica de esta toxina. Recordarán cuando vimos el examen anterior, los temas anteriores, que el vibrio cólera, siendo una toxina importante, es asociada, a ver si recuerden un poco, vieron las láminas anteriores, por, en este caso, elementos denominadas los bafagos, se recordaron, ¿no? Los bacteriófagos, en este caso, que se suma a la producción de la toxina, del cólera, en estas bacterias y asumen, pues, como dijimos, un alto proceso de generar diarrea que lleva a la persona a consumirse en un proceso de una deshidratación grave, y eso era el componente importante del fallecimiento de muchas personas con cólera, ¿no? Vean la fase colérica de esta persona, a ver si logramos verlo. Miren ustedes la fase colérica. Esta es una fase del cólera cuando hay una alta pérdida masiva de agua. Por eso que estos pacientes, cuando llegaban antes a nuestro hospital, teníamos que darles suero por ambas vías para evitar que la persona llegue a una deshidratación, haga un paro cardíaco por el efecto de la pérdida, dijimos, de soluto, de cloruro, de sodio, electrolitos propiamente dicho, ¿de dónde? De la sangre, que reitero, por el efecto de la toxina, pasa hacia el lumen del intestino y genera lo que llamamos una diarrea grave. Y acá tenemos una primera simuladora, como hemos hablado, el bacilo de la tifoidea. Como verán, este bacilo tifoidea, esta salmonella tífica, tiene, como verán acá, una gran concentración de ¿qué? De pilos, o lo que llamamos también elementos peritítricos, en este caso flagelos alrededor de ella, y estos flagelos tienen también enterotoxinas, sideróforos, elementos importantes. Aquí está el LPS, vean acá, chicos, endotoxina del LPS. Lo emplea muy poco, vamos a hablar un poco de esto, pero a la par tiene pues su cápsula, por eso tiene, mucho cuidado con la pregunta, tiene su antígeno capsular B. Ajá,
Y estos puede servir, usarlo como ¿qué? Para usar como vacuna. Y en un lugar donde hay una alta concentración de bacilos de tifoidea, salmonelosis en este caso, se usa esta proteína B para generar vacunas. Bueno, puede controlarse, también tiene flagelo, como hemos visto acá,